¿cómo están? Los saludamos desde nuestro hogar con compañeros del grupo de alabanza que se han animado también para que todo esto sea posible y sobre todo Dios orquestándolo todo. Bienvenidos a este tiempo y que este sea un momento de adoración y de entrar en comunión con Dios. Y si a usted, al igual que a mí, en algún momento de nuestra vida Dios extendió su mano para rescatarnos de lo cenagoso, cante con nosotros esta canción diciéndole que por siempre cantaremos de su amor hasta que nuestro último respiro demos. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán con tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré.
lugares del mundo, Señor, nos unimos en una sola voz para ti, oh Dios. Dios les bendiga. Tengan buen día a todos, bienvenidos a un nuevo culto virtual de la Iglesia Bautista Villanueva de Medellín. Sean todos pues nuevamente bienvenidos desde cualquier lugar donde se conecten. Nosotros desde acá, desde Colombia, queremos darle un abrazo y extender la bendición de Dios para sus vidas en este hermoso día. Bueno, saludo a las personas que se conectan a esta hora desde Europa, desde Colombia, desde Venezuela, y esperamos que después de este estreno pues se puedan conectar también en diferido de todo lugar. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar primeramente y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por este maravilloso día, Señor, donde has permitido que sea tu palabra predicada a través de estos medios digitales, Señor, a través de la ciencia, Señor, y a través de las comunicaciones, que para las iglesias no era tan común, pero hoy, Señor, te ha placido, Señor, tomar en cuenta, Señor, estos medios para hacer uso de tu poder y de tu palabra a través de ellos, Señor. Bendice a las personas que están del otro lado de esta conexión, Señor. Bendícelos, abona, Señor, ese corazón como una tierra fértil, Señor, para que sea la semilla de tu evangelio, haciendo prosperidad en sus vidas, Señor, creciendo y haciéndose fuerte para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, en esta ocasión, pues vamos a hablar acerca de los tiempos que están aconteciendo. Esta prédica se titula Dios o el coronavirus. Interesante empezar con esto, ya que, bueno, tenemos un tiempo conviviendo con este virus. Digamos que es una pestilencia que estamos experimentando y que está haciendo cambios sociales tremendos, cambios inclusive morales y cambios en todo segmento económico, y muchas personas probablemente lo estén viviendo, o completamente seguro que lo estén viviendo, digámoslo así. Teóricamente podemos decir que este virus ha estado creciendo, multiplicándose, y probablemente habrá muchas teorías del origen de esta pandemia. Entre muchas voy a nombrar algunas, como son un virus creado en laboratorio, un virus que ha sido pensado, un virus que ha sido esquematizado para tener un alcance específico. Otros dicen que bueno, que se le salió de las manos a algunas personas o algunas mentes o algunas organizaciones. Otros dicen que bueno, está creando la plataforma para el nuevo orden mundial. Es probable que hayan más teorías que estas, donde puedan decirse que bueno, hay intereses enormes, de economías enormes, tratando de cambiar posiciones en bloques económicos. Y bueno, es posible que todo eso sea un propósito de la humanidad, y que efectivamente gran parte de estas teorías no sean teorías, sino que sean realidades. Pero lo que sí es una realidad inescrutable es que Dios tiene el control de esto. Dios es soberano sobre su creación, y siendo soberano, pues Él permite ciertas cosas. Y aunque muchos piensen que tantas muertes en Europa, tantas muertes en Estados Unidos y gente infectada en estos países suramericanos, latinoamericanos, asiáticos, haya sucedido tanta mortandad, seguramente habrán expresiones como Dios no existe, no puede haber un Dios que permita tantas muertes, no puede haber un Dios que permita que sucedan tantas cosas malas. Pero déjeme decirle que en la antigüedad cosas parecidas a estas pues también llegaron a suceder. También es interesante saber y entender que Dios se pudo haber arrepentido, y es totalmente factible, de
su creación en algún momento. Entonces vamos a revisar un poco las escrituras. Vamos a revisar en Génesis capítulo 6, el versículo del 6 al 7, dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Oh, tremendo. Entonces, digamos que hay una referencia histórica donde Dios tuvo la idea, la percepción de arrepentirse de haber hecho hombre en la tierra. Los que quieren seguir leyendo este versículo, pues van a encontrar que Noé encontró gracia delante de Dios y otra historia sucedió. Pero hoy estamos trayendo este versículo, digamos, como referencia, porque tal vez suena lógico pensar que Dios hoy pudiera estar, digamos, narrándose también ese versículo que se narró en aquel tiempo: y arrepintióse Jehová de haber hecho a los hombres sobre la tierra en este tiempo. ¿Y por qué será? ¿Será por tanto pecado? ¿Será que Dios quiere raer la raza humana en este tiempo? Hay tantos muertos. Yo creo que ya estamos llegando a 2.000 millones de personas contagiadas, y eso es un número bastante grande, si pensamos que somos 7.000 millones de personas aproximadamente sobre la tierra. Pero déjeme decirle que Dios es un Dios bueno y tiene pensamientos de bien y no de mal para su creación. Pero por amor a su nombre y a su palabra, a Dios pues le ha placido, o digamos que ha permitido, una pandemia del tamaño de la que estamos viviendo. Dios está permitiendo que se abran espacios y tiempos donde una pandemia ha tomado el control de muchas vidas, de muchos países, pero ha abierto espacios para arrepentimiento del pecado. Y probablemente a algunos les suene esto un poco drástico, hablar del pecado. Quizás entiendo que entender que hemos sido pecadores, muchas personas dirán: yo soy justa, yo soy buena, yo no entro en esta categoría. Pero podemos decir, aquellos que hemos logrado entender la palabra de Dios, que hay una gran multitud, digamos, ignorante de que poseen pecado, de los cuales yo mismo me contaba en esos alguna vez en mi vida, donde pues en mi juventud estaba completamente convencido que eso del evangelio era para personas muy malas, para asesinos, para ladrones, para adúlteros, para fornicarios, para mentirosos, para desobedientes a los padres. Esto lo aprendí después, pero no para mí. No para mí, porque yo era una persona pues joven, estudiaba, hacía las cosas que me correspondían conforme a edad, y yo no tenía nada de qué arrepentirme. Entonces, decir que yo estaba dentro de la multitud de pecadores y que soy responsable de que Dios envíe una disciplina a la tierra, pues no me parece justo. No es un Dios como el que habla la Biblia. Pero la Biblia y cientos de miles de predicadores hoy están hablando de parte de Dios de lo que está escrito. Algunos hemos escuchado: cuando se oigan guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, muertes, estamos hablando de muertes masivas, catástrofes naturales, fuego del cielo. Entonces decimos, porque hay digamos campañas mediáticas hablando del nuevo orden mundial, donde usted se mete en YouTube y va a poder encontrar muchísima información, quizás fiel, quizás desviada, quizás dosificada o quizás adulterada. Pero este nuevo orden mundial, dicen algunos que bueno, está gestándose y esta es una situación donde eso, digamos, la pandemia se aprovecha para seguir dando alcances a estos tiempos que bueno, están avanzando y que bueno, probablemente tengan mucha parte de verdad. Pero por otro lado, también creo que Dios también toma parte de lo que está sucediendo, porque Dios es Dios y Dios no está contento con el pecado que se está moviendo en el mundo,
pero también en gran parte de la iglesia. Vivimos en unos tiempos donde tenemos los ojos nublados, tenemos los ojos un poco tapados. Digo tenemos porque en algún momento pues creo que yo también estuve así, pensando en que Dios tenía parte en algunas cosas pero no en otras. Pero Dios permite una pandemia de este tamaño a moverse por toda la tierra y se mueve superando espacios de continentes, llegando a continentes inhóspitos y a cualquier parte del planeta. Y pues hay una razón por la cual Dios está permitiendo estas cosas y porque el mundo está viviendo en un virus que le ha tocado a todas las naciones y a las que está por tocar y a las que está llegando actualmente. Y podemos creer que bueno, el hombre tiene control de esto y rápidamente va a llegar una solución. Pero le voy a decir, y quiero hacer énfasis en esto, aunque suene quizás como un cliché, pero quiero decirles que desde la antigüedad y desde siempre Dios ha aborrecido el pecado. Mire, en el Salmo 7, versículo 11 dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Eso lo dicen muchos textos bíblicos. Pues lo vamos a encontrar como su pueblo Israel se desviaba en muchas ocasiones y hubo reprensión de parte de Dios. Hay registros bíblicos donde inclusive una nación cruel y terrible es usada para corrección de su pueblo. Los limpiaba, los procesaba porque ofendían a Dios. Y eso pasó, bueno, en muchas citas, pero podemos nombrar en Habacuc cómo pasaban estas cosas. Los que han leído el libro de Habacuc, les invito a leerlo, donde Dios disciplinaba a su pueblo de una manera tremenda. Pero hoy ese terrible y temible asesino o pueblo que usaba a Dios para poder procesar a su propio pueblo, hoy se llama coronavirus, COVID-19. Y este coronavirus está aterrando, está estableciendo miedo en las personas, en la humanidad. La angustia no deja dejar de sentarse a entender lo que esta tragedia humana está trayendo, porque la gente está angustiada y no sabe qué pensar. Sus bases han sido conmovidas. La gente tiene solamente un pensamiento de que qué voy a comer mañana, qué voy a beber o dónde me voy a meter para no contagiarme. Escuchaba a alguien que decía que la gente hoy día está tan angustiada que tienen su provisión, pero ya se preocupan en extremo con angustia del día de mañana, porque no saben qué hacer, porque Dios nos está procesando, pero no lo entienden, porque bueno, no tienen la revelación que Dios puede dar a través de su palabra. Y Dios está haciendo un alto mundial en la forma de vivir que hemos llevado desde hace mucho tiempo y que muchas veces es contraria a su ley, a su palabra. Es posible o no es posible, digamos, que realmente lo que está sucediendo hoy en muchos hogares, en muchas casas, en muchos trabajos, en las iglesias, es que se están deteniendo prácticas que son contrarias a Dios, prácticas malvadas, prácticas pecaminosas, prácticas inclusive que no son tan malas, pero desvían el sentido, al menos en las iglesias, de para lo cual están creadas las iglesias en el mundo, desviándolas y distrayéndolas en mil actividades menos en predicar la palabra de Dios o en predicar la genuina palabra de Dios, en esa doctrina fundamental de salvación de Jesucristo, porque Jesucristo no murió en vano. Su muerte trajo salvación, pero estamos predicando otras cosas.
entretenidos en mil cosas. Y sin profundizar mucho en la Biblia, hay un mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué hace el hombre? Construye un Dios en su propia mente que tolera las maneras reprobadas de vivir, ofendiendo a Dios y a los demás. Y creen, y además están convencidos que lo hacen bien. Creen que conocer a Dios, dicen algunos, Dios es bueno. Los que dicen, yo conozco a Dios, Dios es bueno. Pero hay otros que dicen, como por ejemplo los ateos, que dicen que, bueno, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia, y yo creo en Darwin, yo creo en la evolución, y yo lo que hago lo hago bien porque no existe un Dios que me esté diciendo cómo hacer las cosas. Pero son ateos falsos, porque el ateísmo, desde mi punto de vista, no existe, porque siempre están creyendo en algo. ¿En qué cree el ateo? Cree en la ciencia, cree en algo que puede comprobar. Aunque no han comprobado que el hombre descienda del mono, pero ellos lo creen porque hay un científico que lo dice. Entonces sí creen en algo, están creyendo y ponen su confianza y su fe en algún lugar. Entonces cuando suceden estas cosas, pues estamos viendo que el hombre se desvía, y cuando digo el hombre digo la mujer también, se desvían en creer que tienen un Dios, que el que construyen en su mente, que no es el Dios que predica la Biblia, ni es el Dios de Israel, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Fíjense, vamos a poner un ejemplo. Cuando alguien vende panes para vivir, alguien que vende algún producto o hace una labor diaria, y hoy día esa labor diaria está detenida y no se preparó para los tiempos difíciles, para la vaca flaca como en José, ¿qué estará haciendo hoy? ¿Qué estará pensando hoy? O ya ha pasado un buen tiempo, ya han pasado meses de esta pandemia, y ¿qué estará pasando en esta persona que vivía del diario? La angustia probablemente lo ha tomado, algunos con lloro, impotencia, y quizás con pensamientos de suicidio. Está pasando por sus vidas. Digamos que aún los ricos están siendo afectados porque las pérdidas en estos tiempos han sido grandes. Aquí en Colombia el área de transporte se está viendo muy afectado. ¿Cómo van a reestructurar ese tipo de empresas? Muchas de estas personas pues están desorientadas, buscando una razón, un entendimiento de lo que está pasando y por qué está pasando. Para algún entendido, Dios le estará confrontando. Y digo algún porque no serán muchos. Y estoy seguro que llegará el arrepentimiento, el quebrantamiento, la reconciliación y la paz. Justo en este tiempo de prueba, creo que el Señor va a guardar en su seno de salvación cuando confíen en Él. Pero los que no, toca seguir predicando este evangelio, porque Dios ha hecho un stop al pecado, un stop mundial, y lo ha permitido a multitudes, ni siquiera a una región. Fíjense, el que robaba, el que mataba, el que engañaba, el que hacía pecados ocultos, el que hacía maldades, todo esto, esta calamidad, este terror que infundaban, ya no pueden hacerlo, están en sus casas confinados. Algunos están temerosos en su casa, escondidos, ocultos, porque bueno, la pandemia los puede tocar. Pero aquellos también que estaban en sus casas y que tenían pecado desenfrenado de lascivias, pornografía, desviaciones sexuales dentro de su casa u otras desviaciones, las drogas, todo lo que sucedía, resulta que han tenido un stop, porque ¿dónde están las plazas que aportaban a sus desviaciones? ¿Dónde están las personas que aportaban a sus desviaciones? También están escondidos, ocultos, con miedo, con terror dentro de sus casas. Este desenfreno del pecado se ha detenido, porque ahora el padre de familia que tenía doble vida, ahora está en su casa confinado y no puede andar en sus maldades, en sus adulterios,
adulterios en los trabajos, en las universidades, en colegios, fornicación en los colegios, reuniones sociales perfectamente adecuadas para darle desenfreno al pecado. Están restringidos. Está detenido, el pecado se ha minimizado. Miren, maltratadores de personas, controladores que sometían con terror y con miedo y que humillaban y hacían todo tipo de daño todos los días a las personas que tenía alrededor, inclusive creyentes y hasta ministros que tenían cárceles en sus casas, digamos psicológicamente, y que ahora pues están ellos también encarcelados. Esto está sucediendo en estos tiempos. Dios está trayendo justicia. Fíjense, había una libertad de salir, de hacer cosas, de maquinar. Gente que maquinaba violaciones, robos, hurtos. ¿Por qué emerge tanta preocupación por la mujer? Porque la maldad se había también desenfrenado hacia las mujeres y los niños, porque entre la mujer y los niños hay una debilidad física. El hombre con mente retorcida también está hoy, gracias al Señor, confinado. Pero a pesar de que les estoy hablando de esto y quizás con dureza, Dios le está dando una oportunidad, porque Dios no ha colocado un terremoto sobre la tierra, sino que la pandemia está tocando a lo que Dios pues ya tiene en su soberana voluntad tocar. Pero hay una oportunidad para todos estos irrespetuosos, desobedientes, pecadores, todo lo que hemos hablado hasta este tiempo. Y puedo seguir nombrando muchas más personas, muchas más formas de vivir. Pero también creo que Dios está haciendo o está abriéndonos un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de reflexión. Porque al reducirse el pecado y la angustia a tomar las vidas de las personas, entonces comienzan los dioses ajenos en su cabeza a derrumbarse, porque ya esos dioses no están funcionando. Y hay un Dios verdadero y genuino que está esperando por cada uno, para que cada uno, mejor dicho, entregue su maldad. Mire, esto no es para todos. Probablemente después de la pandemia, que todavía tendrá más tiempo en este mundo, porque la restitución del cómo vivíamos no va a llegar una nueva forma de vivir. Pero así como van a salir muchas personas victoriosas de esta pandemia, en términos de salud, también saldrán malvados, los mismos malvados que no se arrepintieron y que no murieron porque tienen un tiempo más sobre la tierra, Dios lo sabrá. Pero también estoy completamente seguro que muchas personas allí donde están, allí en esa intimidad, va a poder encontrar y rectificar, va a poder encontrarse primero con sí mismo. ¿Por qué con sí mismo? Porque para poder reconocer que tienes una enfermedad, tienes que asumirla. Porque si te dan una pastilla para la fiebre y tú no crees que tienes fiebre, no te la vas a tomar. Pero si la fiebre es interna y alguien te lo dice porque te lo comprobó, tú te tomas la pastilla con todo el amor del mundo. Entonces, esa rectificación va a llegar porque Dios está refinando y purificando a muchas personas y principalmente a la iglesia. Y déjeme decirle nuevamente, se lo acabo de nombrar, Dios no va a tener por inocente al culpable. Hay que arrepentirse, es el tiempo que Dios ha determinado para esto. Este mundo lleva tiempo perdido y la Biblia dice que la maldad se multiplicará sobre la tierra, pero Dios está dando una oportunidad para avivar ciertas cosas, y entre esos la iglesia. La iglesia es el objetivo del Señor en estos tiempos. Mire, el mundo sigue aprobando leyes contrarias a Dios. Acabamos de escuchar que Costa Rica aprobó la unión entre personas de diferentes géneros. Hay desviaciones de las interpretaciones bíblicas. Hay personas que el mundo usa para que esto se multiplique. ¿Y qué personas usa? Usa personas eruditas, usa personas de posición.
Inclusive usa apóstatas de la fe, gente que conoce la escritura, pero está en contra de las leyes de Dios. Y a través de racionamientos humanistas, bueno, han entrado cosas como, por ejemplo, los géneros. Los géneros donde un tailandés nombrado por la ONU, que no voy a nombrar en este video, que es defensor global de la LGTB, dice que se debe hablar y aceptar al menos 112 géneros distintos. Entonces crea un personaje de esta envergadura, crea una licencia para pecar, porque según el mundo y la gente empeñada en construir su propio Dios en la mente aprobada, se alinean a estos nuevos órdenes mundiales y dicen que sí, 112 géneros. Es más, hay 113, porque hasta hace poco estuve leyendo que hay un agénero, alguien que no se identifica con ningún género. Por si fuera poco, esta comunidad pecaminosa planifican por año su propio pecado, dónde establecerse, cómo establecerse, viajan a continentes como el europeo a validar sus deseos, pero ahora pueden ir a Costa Rica, por ejemplo, y van sin temor a Dios, porque muchos conocen la palabra, pero el Dios que ellos construyeron en su mente es un Dios bueno, que debe aceptarlo como es. Entonces yo soy así, no hay nada que tenga que entregarle, porque Él me tiene que recibir. Y en cierta parte es cierto, porque Dios nos recibe como lleguemos, pero Dios comienza a hacer una labor en tu vida y comienza a trabajar según su palabra, y su palabra es el espejo donde nos vamos a ver, y ese espejo a través de su palabra nos dice si estamos aprobados o reprobados. Eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo. Entonces nos preguntamos, oye, ¿será que esta pandemia es para eso? Pero déjeme decirle, Dios es justo y su palabra perfecta. En Efesios 5 dice que ningún fornicario, inmundo o avaro tiene herencia con Dios. Lo dice la Biblia. 1 Corintios 6 dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros nuevamente, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Pero Dios es un Dios bueno, ¿sí? ¿Qué dice Nahum 1:7? Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. No confíes en el hombre, no confíes en la ciencia, no confíes en los gobiernos, porque ellos también son instrumentos de Dios, sea para bien o sea para mal. Confía en Dios, arrepiéntete de tus pecados, humíllate y deja que el Señor limpie, purifique y refine tu vida. Hay tiempos duros, Dios ha hecho un stop en el planeta de cuarentena, pero solo hay un nombre dado a los hombres en el que hay salvación, y ese es Jesucristo. Hazlo, y justo después de eso recibirás el perdón de Dios y su amor y su misericordia, y te alcanzará la bendición de Dios y su perdón, y la angustia va a ser más llevadera. Yo no estoy diciendo que es la solución para la pandemia, no es la solución para la pandemia, es la solución para tu vida, que es la salvación. El pecado se ha empoderado de muchas personas, y las personas conforman iglesias, y por eso este mensaje es precisamente también para la iglesia, porque es allí donde Dios está obrando. El colapso mundial tiene una meta, y es reconciliar a la iglesia con Dios. Cuando yo comencé este mensaje les decía que las iglesias están distraídas haciendo cosas, pero la palabra de Dios no se estaba predicando. Hoy día hemos encontrado que se ha multiplicado la manera de llegar a las personas en este planeta, porque ahora las redes, que antes, hace 4 o 5 meses detrás, eran un instrumento único, o no único, pero un instrumento de Satanás para desviar el tiempo. Hay cosas que no son malas en las redes, y yo no quiero ser ortodoxo con esto. Hay cosas que son de edificación secular, que te ayudan a capacitarte, ciertamente sí, pero bien utilizadas, porque el tiempo te puede atrapar. Te atrapa tanto que si te conectas y compras una suscripción de Netflix, vas a ver películas 24 horas los 7 días. ¿Y en qué momento te vas a instruir de las cosas de Dios? Te vas a desviar en eso. Oh, ¿cómo voy a hacer? Hace poco en Venezuela, y yo soy venezolano,
DirecTV salió del aire. Bueno, bloqueos al país y muchas otras cosas. Y la gente que no tiene mucho que comer, donde hay escasez, donde hay problemas de toda índola, de agua, de luz, de servicios, de todo, se preocuparon y salieron a la calle a protestar por DirecTV, porque ahora no tienen cómo entretenerse. Pero no salieron cuando Dios salió de las escuelas, los estudios bíblicos salieron de muchas instituciones, donde un versículo que estaba cuando entrabas a alguna institución del Estado de gobierno de Venezuela hablaba de Dios, ahora hay una foto de algún hombre al cual le rinden idolatría. Entonces eso es lo que estamos viendo. La gente, el cúmulo de personas que también conforman las iglesias han estado distraídos, perdidos, haciendo mil cosas. Fíjense, quiero decir esto para ir sintetizando y terminando este video. Nosotros, la Iglesia Bautista Vida Nueva, no es un ente generador de contenidos. La Iglesia Bautista Vida Nueva es una iglesia que predica el Evangelio y en consecuencia quedan contenidos en un canal para que ustedes lo consulten. Pero nuestra finalidad no es ser generadores de contenido, nuestra finalidad es predicar a Cristo, porque en Él hay salvación y vida eterna. Nosotros queremos dejar esto bien específico y bien claro, que es el tiempo de convertirse a Dios, mis hermanos, mis amigos y todos los que escuchan esta prédica en este hermoso día. Porque de aquí van a salir dos cosas: una iglesia renovada, fundamentada y fiel a las cosas de Dios, y otro cúmulo de personas perdidos en sus distracciones y probablemente, tristemente decirlo, apartados de Dios. Probablemente Dios dio más oportunidades parecidas a este coronavirus. Ojalá que Cristo venga antes, pero Dios ama su creación y Dios quiere que todo el mundo acceda al arrepentimiento, porque hay promesas de Dios. Sí las hay, por supuesto que las hay, pero no son una recompensa de que creas que Dios existe. No. Cuando Dios dice, Dios bendice al dador alegre, no es así como se dice. Se dice, Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros en las iglesias, y muchas personas lo tocan como un tema sensible, esa iglesia solo pretende que ofrenden, que diezmen para su obra, para que sigan transmitiendo, para que sigan teniendo programas en estos medios audiovisuales. No. Cuando Dios dice en su palabra, Dios ama al dador alegre, es porque te ama, porque Dios mandó a su Hijo a morir por ti en una cruz para salvación de tu alma. ¿Hay bendiciones en consecuencia? Hay bendiciones en consecuencia para aquellos que le servimos, por supuesto que sí, pero Él las sabrá porque Él cubre nuestras necesidades. Pero no es una inversión, esto no es una empresa, esto es la palabra de Dios. En esta manera de vivir no inviertes para recibir. Tú inviertes si quieres dar, tú das si quieres, pero la intención de esto es que tú te salves, que tú llegues a los pies del Señor. Y esta pandemia no va a ser rápida mientras los corazones permanezcan duros, endurecidos, donde la semilla del Evangelio no caiga en tierra buena, sino en pedregales. Entonces, mi hermano, mi amigo, espero que este sea un mensaje reflexivo, es un mensaje de exhortación. Me exhortó a mí hace unos 3 meses y medio. Ya pues Dios había puesto en el corazón de algunos un tiempo que podría venir. Este mensaje esencialmente también es para la iglesia, porque Dios no ha permitido volver a los altares, volver a los púlpitos. Dios está limpiando los lugares donde se multiplicaba el Evangelio, de donde salían
la palabra hacia grandes multitudes. Eso se está limpiando y se está refinando en el día de hoy. Entonces, pues, todos estando atentos y alertas, tomemos las correcciones que hayan que tomar, pongamos nuestra mirada en Cristo y que sea el Señor Dios Todopoderoso ayudándonos a tomar las decisiones que nos hacen falta para poder estar surfeando mejor esta crisis, que no va a ser corta, que no va a ser fácil, pero si tenemos a Dios de nuestro lado, seguramente usted allí donde está va a comenzar a recibir el gozo y la paz del Señor. Bueno, quiero invitarles a que continúen viendo nuestras transmisiones en los próximos días, nuestros anuncios, que sea el Señor bendiciéndoles y proveyéndoles en sus necesidades abundantemente, porque es así como Él lo hace. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan un feliz y maravilloso día nuevamente y los días que han de venir. Dios les bendiga. Recomendaciones para sobrellevar quedarme en casa durante la pandemia. La pandemia puede disparar estados de ansiedad relacionados con el nivel de incertidumbre de la situación. Podemos sentir miedo, frustración, enojo, aburrimiento, tristeza, soledad. Aquí te dejamos algunas recomendaciones. Mantener los horarios de sueño. No sobreexponerse a noticias y consultar fuentes confiables. Aunque no salgas de casa, quítate el pijama para evitar la sensación de discontinuidad y organizar los ciclos del día. Puedes proponerte aprender algo nuevo a través de tutoriales o cursos online. Haz una rutina de ejercicios periódicamente. Continúa accediendo a la naturaleza y a la luz solar siempre que sea posible. Aliméntate bien y mantente hidratado. Mantén redes sociales de contención emocional con familia y amigos. Evita los grupos de chat que difundan noticias falsas o erróneas, ya que promueven pensamientos negativos. Sé considerado y flexible contigo mismo y trata de afrontar la situación positivamente. Si tienes hijos pequeños, habla con ellos de manera honesta y sencilla para que entiendan lo excepcional de la situación. Tanto los niños como los adultos requieren espacios de juego y esparcimiento, los cuales proveen emociones positivas. Si vives en espacios reducidos y en familia, no sobreexijas a los niños con tareas. Negocia con ellos sus actividades y responsabilidades. Si tienes hijos adolescentes, motívalos para que asuman un rol específico que ayude a la convivencia familiar. Aprovecha este tiempo para jugar en familia, disfrutando de los juegos que proponen los miembros de tu familia. Busca ayuda adicional si te sientes muy nervioso, triste o ansioso. Quédate en casa.